La paz de Cristo, hermano, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Todos sean bienvenidos. Bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí para adorar su santo nombre y recibir la palabra. Así que, hermanos, estemos orando por la iglesia en general, por toda la iglesia en general, para que el Señor nos ayude, hermanos, porque se aproxima lo añorado y lo esperado por muchos años, y es que Cristo levante su iglesia. Amén. Todo lo que usted está viendo y oyendo hoy en el mundo, entonces, hermanos, eso quiere decir que el tiempo que nos queda aquí es muy corto. Pues algunos se han atrevido a dar fechas, pero la Biblia dice que nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Pero lo que sí sé es que estamos así de que la iglesia sea levantada. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Efesios, allí donde leímos al comienzo, versículos 23 y 24. Por eso, como iglesia debemos estar preparados, porque no sabemos en qué momento el Señor suene la final trompeta y nos vamos de aquí. Así que estemos orando para que los que estén, como dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese todavía, ¿cierto? El que no esté preparado se prepare, el que no se ha convertido se convierta. Creo que tanto como ustedes como mi familia, hay muchos que todavía no se han convertido, ¿cierto? Pero hay que orar mucho para que el Señor obre poderosamente por los que no han llegado. Y hay que orar por los que están ya adentro, ¿cierto? Porque el asunto es que a veces creemos que porque estamos adentro estamos bien y posiblemente no. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? La iglesia de la Odisea en los últimos tiempos lo tenía todo, todo, eran ricos, o sea, no tenían falta de ningún bien, no tenían necesidad de ningún bien. Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Lo tenían todo, era una iglesia que lo tenía todo. Lo único que les hacía falta era Cristo. Casi nada, ¿no? Porque Él estaba afuera tocando la puerta. Hoy vamos a mirar que Cristo es la cabeza de esa iglesia. Efesios 5, 23 y 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de ¿quién? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. ¿Será que queda alguna alabanza para el Señor acá? Nuevamente digámosle al Señor Jesús, gloria al nombre del Señor. Tomen asiento, hermano. Agradezco por sus oraciones, por nuestra salud. De verdad que fue una epidemia muy fuerte que nos dio, pero ahí vamos saliendo en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que podamos estar muy bien en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar entonces, como el domingo pasado estuve mirando el estado de la iglesia de los últimos tiempos, es decir, para el último tiempo en que estamos viviendo hoy. Vimos, según el ejemplo de la iglesia de la Odisea, hasta dónde puede llegar la iglesia en un retardo espiritual, en un conformismo, en una religiosidad, en una iglesia próspera en todas las áreas menos en la espiritual. ¿Aló? Y se está hablando, pues, de los que dicen ser iglesia, de los que dicen ser cristianos, ¿cierto? Y encontramos que para este último tiempo hay muchos cristianos en el mundo, pero sin Cristo, como la iglesia de la Odisea. Lo tenían todo menos a Cristo, porque Cristo estaba afuera tocando la puerta, decía: yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Si alguno oye mi voz, ¿cierto? Y abre, yo entraré. Entonces, ¿dónde estaba Cristo? Afuera, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, hermanos, Cristo como cabeza de la iglesia. Gloria al Señor. Y recordemos que cabeza es autoridad. Amén. En esta metáfora o comparación entre
el marido como cabeza de la esposa y la esposa como sujeta al marido, también entonces encontramos que el Señor es la cabeza de la iglesia, que es la máxima autoridad. ¿Aló? Es la autoridad suprema de la iglesia. Él gobierna la iglesia, porque la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Ningún miembro de un cuerpo humano no puede hacer nada si la cabeza no le ordena. ¿Sí es así o no? Yo no sé cuántos hoy les pasó igual que yo, que el cuerpo no quería responder para levantarse de la cama. ¿Sí les pasó? O sea, eso quiere decir que somos humanos, ¿cierto? Y me tocó con la mente decirle al cuerpo, bueno, pilas, levántese a ver. Amén. Y el cuerpo hizo caso. Porque la cabeza es la que ordena, la que manda, es la que organiza. La cabeza es la que mueve al cuerpo. Amén. Es la autoridad. Gloria al Señor. Tengamos en cuenta eso. Ahora, si nuestra cabeza es la que le ordena a nuestros miembros, porque todo el disco duro de nosotros está aquí, y la Biblia le llama corazón. Amén. Lo que nosotros le llamamos corazón, que es este músculo cardíaco que bombea sangre, no es lo mismo lo que la Biblia le llama corazón. Porque la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo hago yo para arrancarme este de aquí? Entregárselo a él. No, nos está pidiendo ¿cierto? La mente. Y ahí es donde salen los malos pensamientos, los buenos pensamientos. De ahí es donde nace la paz o los odios, la rencilla, la violencia. Es de acá, no de acá. Yo siempre he dicho que si a una persona cuando le hacen trasplante de corazón, le ponen el corazón de otra persona, ¿cierto? Este músculo cardíaco. Y si de ahí saliera todos los sentimientos, entonces la persona ya quedaría convertida en otra persona. Porque entonces ya andaría conforme al corazón de la otra. Y resulta que no, le ponen otro corazón de otra persona y él sigue siendo el mismo. Es porque el corazón es este. Amén. Por eso un golpe en la cabeza, algún problema en la cabeza, que la persona quede consciente, el cuerpo queda como muerto. No responde. Se ha visto que hay personas que duran muchos años hospitalizadas en estado de coma, como le llaman. Y entonces, porque el cerebro no está trabajando, no está dando órdenes, ¿cierto? Hasta que el cerebro despierte y comienza a darle órdenes al cuerpo. Y entonces el cuerpo empieza a moverse, ya empieza a mover los pies, mover las manos, empieza a sentir el frío, el calor, porque la cabeza le está mandando orden, ¿cierto? Así también Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y si nosotros como iglesia nos dormimos, la cabeza es la que nos ordena. Bueno, pues es que es cierto. ¿No le ha pasado a usted? Yo no sé si solamente me pasa a mí, pero creo que a todos nos pasa como cristianos que hay un momento en que uno no tiene ganas de nada. ¿No le ha pasado? ¿Sí? Uy, no, hermano, arrepiéntase, pastor, porque no, es que somos seres humanos. Y hay momentos que usted no tiene ganas ni de orar, ni de cantar, ni de leer la Biblia, no tiene ganas de nada, ¿cierto? Pero yo no sé en qué momento, oiga bien esto lo que les voy a decir. Escuchó de pronto una melodía cristiana, un coro, o de pronto vino al culto con ganas de regresarse, que estar en el culto, pero hay un momento en que Dios como que allí entra, ¿cierto? Como que lo dejamos entrar y usted de aquí se va renovado. ¿Sí le ha pasado? Se va con nuevas fuerzas. Porque la cabeza, que es la autoridad, que es Cristo, es la que alimenta el cuerpo. Amén. Así que entonces en esta metáfora como comparación del marido como cabeza de la mujer en el matrimonio, y que la mujer está sujeta al marido porque el marido es la cabeza o la autoridad, así también el Señor Jesucristo
es la cabeza, la autoridad suprema de la iglesia. Felicito a los que lo creen. Hay algunos que no lo creen. Por eso es que estamos como estamos. Porque cuando uno no reconoce la autoridad, pues uno se las vuela todas. ¿Sí es así o no? Si usted está en el colegio y no reconoce la autoridad de los docentes allí, por eso esos muchachitos se las vuelan todas, hasta se vuelan por encima de la cerca y se van para la casa o para el parque a jugar. Porque no reconocen la autoridad, ¿cierto? Y cuando les ponen entonces allí en el, ¿cómo se le llama? En el observatorio, en el observador, le colocan las notas, ¿cierto? Y cuando uno va a las reuniones, no hay algo más vergonzoso que digan, el papito del niño tal, de la niña tal y de fulano de tal, por favor se quedan después de esta reunión, que la profesora, el profesor los necesita. Uno siente vergüenza, ¿cierto? Uno dice, ay Dios mío, ¿ahora qué pasó? Eso ya es algo que hizo mal. Entonces, cuando no reconocemos la autoridad, nos las volamos todas. Y aquí tenemos que reconocer que Cristo es la máxima y suprema autoridad de la iglesia. Que Él es el que la gobierna, el que la ordena y la direcciona y la sustenta. Por eso aquí no podemos hacer lo que a nosotros nos antoje. Tenemos una autoridad que es Cristo. La autoridad, la máxima autoridad de la iglesia no es el consistorio, ni los directivos, ni el pastor, ni los líderes en la iglesia. No, hermano, es Jesucristo. Él es la máxima autoridad. Él es el que la gobierna, el que la cuida, la sustenta, la alimenta, la nutre, la ordena, la direcciona. Así como nuestra cabeza de nuestro cuerpo direcciona los miembros de nuestro cuerpo, pues Cristo direcciona la iglesia. Amén. Había se me fue la palabra correcta para decirlo. Una estadística se llama. Según las estadísticas, dentro del mundo cristiano, en Estados Unidos llegaron a la conclusión que las organizaciones cristianas crecían con tanta fuerza que cuando llegaban a los 70, 60, 70, 80 años desaparecían. O sea que así como crecían, se desaparecían las organizaciones cristianas. Y tanto en Estados Unidos como en Europa, hoy en día los lugares de culto donde en alguna vez se manifestó el gran poder de Dios, que ustedes algunos conocen las historias, donde había derramamiento del Espíritu Santo, que todo el que pasara por el frente, oiga, sin entrar a culto lo recibía en la calle y la gente se convertía. Hoy solamente son monumentos de historia. Ya nadie se congrega. Desaparecieron. Y yo pregunto, ¿por qué? Si Cristo es la cabeza. ¿Desapareció la cabeza? No. Recuerda el mensaje del domingo. Porque la iglesia entró en ese estado de la iglesia Laodicea. Pero cuando reconocemos que Cristo es la cabeza, y así como la esposa está sujeta al esposo en todo, la iglesia si reconoce que Cristo es la máxima autoridad, que es el que la gobierna, y está sujeta a Cristo en todo, pues permanece hasta que Cristo venga por ella. Y eso es lo que debemos entender, hermano. Y de esa manera debemos estar siempre reconociendo la autoridad del Señor, que Él es el que la cuida, el que la sustenta, el que la ordena, el que la direcciona, que Él es la máxima autoridad. Y nosotros como iglesia entonces nos sujetamos en todo, no en algunas cosas, porque el verdadero cristiano se sujeta al Señor en todo. Amén. Pero uno encuentra creyentes que dicen, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto sí no. ¿Cierto? No, aquí dice que debemos estar sujetos a Cristo en todo. Y cuando nosotros reconocemos esa autoridad y ese gobierno,
nos sujetamos a Él, porque es que la misma Biblia lo dice, es que ni siquiera es la iglesia la que dice que debemos estar así, ni siquiera son los pastores, es la misma palabra del Señor. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Máxima autoridad. Que Cristo gobierna al cuerpo, es decir, a la iglesia. Así como nuestro cuerpo no se mueve o no da un paso sin que nuestra cabeza le ordene, si usted le ordena a una mano que se mueva, la mano se mueve. Si le ordena a los pies que se muevan, ellos se mueven, ¿cierto? Entonces, si su mente le ordena a su cuerpo de que corra, su cuerpo corre. Y usted va corriendo, pero usted dice, necesita correr más. ¿Qué hace? Que la misma cabeza le ordena al cuerpo que vaya más rápido y usted corre más rápido, porque todo está en la cabeza. Así, de esa manera, entonces, si la cabeza que es Cristo del cuerpo, que es la iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Y los que no dijeron amén, les invito a que se anexen lo más pronto posible, porque este cuerpo está por ser levantado. Amén. Así que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, que en Cristo habita todo lo que es Dios, toda la autoridad, naturaleza, todo lo que es Dios, lo que encierra, lo que es Dios, todo está en Cristo Jesús. Y si todo está en Cristo Jesús y es la cabeza, pues es la máxima autoridad, hermano. Y la tenemos que reconocer, y tenemos que aceptarlo, y tenemos que estar sujetos a Él. Si ese aplauso es para alabar el nombre del Señor, hágalo, hermano, porque Él es el único que se lo merece. Gloria al nombre del Señor. ¿A usted no le parece curioso que hasta los mismos demonios se sujetan a Cristo? Y a veces nosotros no. ¿No le parece curioso eso? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y se sujetan a Jesús. Y a veces nosotros, los que somos redimidos con la sangre de Cristo y que fuimos salvos por Él y que decimos que amamos al Señor, a veces no nos sujetamos a Cristo. Y ahí ya hay un problema. Y el problema no es con la iglesia, ni con los pastores, ni con los directivos nacionales, distritales. No, hermano, es un problema ya con el Señor. ¿Usted ha visto una mano, un brazo, una pierna del cuerpo rebelde contra el cuerpo? ¿Sí? Una pierna diciendo, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar donde está el brazo. Usted no encuentra eso. Cada miembro de nuestro cuerpo, donde Dios lo colocó, es porque ahí es donde debe estar. Y ahí es donde debe prestar su servicio, su función, sin protestar. Yo no he visto una mano protestando y dándole cachetadas al cuerpo, a la cabeza, porque no quiere estar ahí o porque está cansado de hacer oficio. Los pies cansados de caminar y soportar el cuerpo. Yo no he visto al primer miembro de mi cuerpo que proteste así. ¿Cierto que no? Así alguno de esos miembros se enferme, le pase algo, él sigue prestando el servicio. ¿Se da cuenta que así usted le duele el piecito, usted, aunque cojeando, pero el pie no dice que no debe prestar el servicio, él lo sigue prestando y no se revela contra la cabeza. Por eso es bueno entender esto, hermano. Cuando yo entiendo el rango de autoridad que tiene la cabeza, que es Cristo, entonces, hermano, inmediatamente yo debo reconocer que Él gobierna sobre mí,
que Él manda sobre mí, y Él manda y yo obedezco. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bueno, los que están como en la misma edad mía recuerdan, y algo otro de pronto más avanzaditos en edad, recuerdan cómo era la autoridad en la casa de papá y mamá. ¿Sí lo recuerdan? Y ellos tenían unas claves para enseñarle a uno. A veces con una sola mirada, el niño ya estaba que se orinaba los pantalones. Sí, eso es verdad. Con una sola mirada. Le guiñaban el ojo y a uno sabía que el rejo ya estaba listo, ¿cierto? O a veces cuando el papá le decía, ya con eso uno sabía que había disciplina, ¿cierto? Pero hoy en día nadie quiere obedecer o respetar la autoridad, ¿cierto? Eso se ha venido perdiendo, se ha venido perdiendo. Y cuando hablo entonces ahora de la autoridad que gobierna la iglesia, que es Cristo, hermano, cuando yo reconozco que Cristo es la autoridad, entonces yo no me ubico en otro lugar donde Dios no me ha colocado. Yo me quedo donde Cristo me colocó. Amén. Porque soy un miembro de este cuerpo. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Y nosotros como cuerpo debemos estar sujetos a Él. Hermano, y se lo garantizo con toda seguridad que si nos sujetamos a Él y hacemos lo que Él dice, los únicos beneficiados aquí somos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿O usted cree que hemos llegado aquí 20, 30, 40 y más años en la iglesia siendo fieles porque es que nosotros somos unos tremendos, unos duros, porque es que nosotros somos, mejor dicho, los mejores de todos? No, hermano. Razón tenía Pablo cuando dijo, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y hay otra traducción que dice, si alguno cree ser el mejor y que no va a pecar, tenga cuidado porque será el primero en que va a pecar. Hay otra traducción que dice así. Y a veces nosotros creemos o pensamos, y una cosa es creer y pensar, y otra cosa es ser. ¿Cierto? Por eso tenemos que cada día, como estamos en Cristo Jesús, y la misma Biblia lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hay que hacer? Somos ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es bueno estar en Cristo, no fuera de Él, o que Cristo esté fuera de nosotros como le pasó a la iglesia de la Odisea. Hermano, no podemos vivir sin cabeza. ¿O usted puede vivir sin cabeza? Cuando a una persona le quitan la cabeza, ¿qué pasa? Se muere. Un cuerpo sin cabeza se muere. En los tiempos antiguos, cuando ejecutaban a una persona, entonces el verdugo con un hacha o con una espada bien afilada, una samurái, que es las espadas que dicen que atraviesa cualquier hueso, cualquier cosa, entonces lo ponían ahí y de una vez, de un solo golpe, le quitaban la cabeza. ¿Y qué le pasaba al cuerpo? ¿Cuántos han visto que a las gallinas les quitan la cabeza? ¿Sí? ¿Y qué le pasa al cuerpo de la gallina? Se muere. Por eso usted y yo no podemos vivir sin cabeza. Es decir, no podemos vivir sin Cristo. Viva sin cualquier otra cosa, menos sin Cristo. Hay un himno por ahí que es antiguo, que decía, yo sin Cristo no puedo vivir.
Y eso es verdad. Vea, podemos vivir sin plata, podemos vivir sin amigos, hasta sin familia, sin padres, sin madre, esposa, esposos, sin hijos, pero sin Cristo. Hay otro himno que dice que me quiten todo, pero que no me falte el Señor. ¿Sí lo recuerdan? Gloria al Señor. Por eso es importante, hermanos, entender esto. Cuando uno entiende esto, hay gente que está en la iglesia y no sabe ni por qué está ahí. Y por eso encuentra gente que a veces hasta le molesta que se le ponga en un cargo en la iglesia, hasta le molesta que lo inviten al programa, le molesta que lo inviten al ayuno, que lo inviten a esto, que lo inviten a otro. Hermano, les molesta, es porque no han entendido. Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí estarán aburridos en esta mañana, ¿no? Pero cuando yo entiendo, me llama tanto la atención, hermano. Recuerden cuando aquel hombre romano que tenía allí a alguien enfermo en su casa y él fue a buscar al Señor para que fuera a sanarle, creo que era a su siervo o a su hijo, ¿me ayudan a recordar? El siervo. Y entonces el Señor le dijo, camine, vamos. O sea, el Señor quiso ir a la casa de este hombre para sanar al que estaba enfermo allí. Y el hombre le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Oiga, ¿qué estaba haciendo este hombre aquí? Eso es una actitud de humildad, de sujeción, que reconoce que Cristo tenía más autoridad que él, que era un soldado o un... Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado. ¿Qué está reconociendo este hombre? La autoridad de Jesús, cosa que a veces nosotros no hacemos. Y lo estaba haciendo un impío, un inconverso. No era de la iglesia. Y a veces encontramos que hay gente que no se congregan, que no son bautizados, y a veces ellos aún creen mejor que nosotros. Yo he orado por gente que no es de la iglesia y se han sanado. Y he orado por los que están en la iglesia y no se sanan. Algunos hasta se mueren. Sí, eso me ha pasado. Yo un día hasta un poco disgustado con el Señor, dijo, ¿cómo es posible, Señor? Oramos por ese inconverso y se sanó. Y hemos orado por este hermanito que oramos y no se sana. Y oramos por aquel y se murió. ¿Cierto? Muchas veces es porque esas personas reconocen la autoridad de Jesús, que Jesús es la cabeza, la autoridad, la máxima autoridad. No soy digno de que entre bajo mi techo. Si seguimos el siguiente versículo, lo colocan allí. ¿Por qué causa era que él no quería que él entrara allá? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él no dijo porque yo soy hombre de autoridad, sino que, oiga, qué bonito eso, ¿cierto? Qué bonito que la autoridad que nos deleguen no se nos suba a la cabeza. Aló. Gloria al Señor. Y uno dice, si eso es con chanclas, ¿cómo será con zapatos? Que él es un hombre que está bajo autoridad. Y dice, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El siguiente. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Qué vergüenza para los israelitas, ¿no? Los que decían creer en él, que tenían las escrituras, que alababan a Dios, que adoraban a Dios y presentaban sacrificios, ni siquiera creían en él. Y este impío
Tremendo. Tremendo eso, hermano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vea, uno encuentra a veces personas. Nosotros llevamos años en el Evangelio y a veces para que el Señor nos saque una lágrima es como complicado, hermano. A veces ni una lágrima nos saca el Señor, ni con la palabra, ni cantando las alabanzas, ni cuando derrama de su espíritu y los hermanos hablando en lenguas y algunos de nosotros, esto no es con nosotros. Pero uno ve gente nueva que viene a la iglesia por primera o segunda, tercera vez y uno los ve postrados llorando. Y déjeme decirle, y hasta algunos reciben sanidad y otros reciben el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Y no es posible que ese nuevo crea mejor que yo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque reconocen la autoridad. Aquel hombre no dijo, es que yo tengo autoridad y cuando yo le digo a este vaya o venga, él lo hace, entonces usted también lo puede hacer. No, él está reconociendo que Jesucristo es la máxima autoridad. Y que si él como hombre, el centurión como hombre, aunque no tiene la máxima autoridad, le dice al siervo, ve y va y viene o hace esto y lo hace. Dijo, pues cuánto más este que es la máxima autoridad. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Eso es reconocer que Cristo es la cabeza. Y yo digo, si la gente que no es bautizada, no es creyente todavía en Cristo, no lo conoce bien, tienen ese respeto por la autoridad de Cristo, ¿cuánto más usted y yo? Yo pregunto, ¿cuántos han sido sanados aquí de alguna enfermedad? ¿Cuántos de ustedes aquí han sentido la presencia del Señor? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor, redimidos, salvos? Entonces, hermanos, nosotros somos los primeros que tenemos que reconocer la máxima autoridad, que Cristo es la cabeza. Así que entonces el Señor es la máxima autoridad que dirige, oiga bien, la cabeza, dirige, ¿cierto? Sostiene, nutre y da vida a la iglesia. O sea, si no fuera por Cristo, yo no estaría aquí, hermano. Creo que ni existiría. Porque yo recuerdo mis amigos de adolescencia y de juventud que yo tuve allá en el mundo, de todos los que yo tuve muchos amigos, porque como lo he dicho, yo formaba parte de un equipo de fútbol. Claro, uno tiene muchos amigos, compañeros. Y de todos esos que estaban allí, muchos ya no están. Están muertos. Y yo no me canso de darle las gracias al Señor por haberme salvado, por haber hecho lo que Él hizo por mí y por mi familia. No me canso de darle las gracias al Señor. Así es, Él es el que me ha dirigido, el que me ha sostenido, el que me ha nutrido y el que me ha dado vida. Amén. Yo no sé para usted si eso también hace parte de su vida con el Señor. Y muchas cosas más. Efesios 5:18 dice en adelante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es decir, tenemos que saber cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Porque si yo estoy en la iglesia, como dijo una vez un hermano, ya me arrepentí, ya me convertí, ya me bauticé, ¿y ahora qué? ¿De aquí para allá qué? ¿Qué hay que hacer? Eso quiere decir que no tenía claro para qué el Señor lo había llamado. Gloria al Señor. Por eso es importante pedirle al Señor que nos ayude para entender. Cuando uno entiende eso, mira, hermano, pase lo que pase, vengan pruebas, dificultades, necesidades, escasez, problemas, enfermedades, lo que sea, hasta la misma muerte, y usted no se separa del Señor. Amén. Porque usted ve que los miembros de un cuerpo
aunque se enfermen, no se separan del cuerpo, ¿o sí? Ellos permanecen ahí. Pero uno encuentra gente que por cualquier cosita ya se alejan, se van. Gloria al Señor. Cualquier cosa les disgusta, por cualquier cosa se resienten y andan resentidos y se van. Y como dijo alguien en alguna ocasión, mientras esté este pastor aquí, yo no vuelvo. Y se fue ese pastor de ahí, trajeron otro, no volvió. Se fue ese otro y tampoco volvió. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no había entendido para qué Dios lo había llamado. Cuando usted y yo entendemos para qué es que Dios nos llama, hermano, párese en la cabeza el que se quiera parar. Pero nosotros permanecemos fieles al Señor, firmes ahí con el Señor, ahí asegurados en el Señor, sujetos a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, amén, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es cabeza, eso es autoridad, máxima autoridad que está por encima de todo. Si ese aplauso es para alabarlo, hermano, hágalo. Si Él tiene la autoridad, el poder y el señorío, y que está por encima de cualquier nombre que se nombra en este siglo, sino que también en el venidero, pues hermano, yo antes más me sujeto a Él. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Le voy a hacer una pregunta, hermano. Si usted está en una empresa y allí en esa empresa lleva años trabajando y usted dice, gracias a Dios me va bien, es una buena empresa, pero resulta que usted tiene un amigo, un compañero, alguien, un familiar, y le dice, ¿por qué no se pasa para esta empresa que es mucho mejor? Aquí tiene más garantías, aquí tiene esto, tiene aquello que no tiene en esa empresa. ¿Usted qué hace? Lo sospeché desde un principio. Ese silencio lo quiere decir todo. O sea que usted no se cambia aunque le ofrezcan algo mejor. ¿O usted sí lo haría? Va a decir, pero es que yo llevo años aquí, aquí ya me conocen, por lo menos aquí soy el jefe de los oficios varios. Y allá me van a poner es que jefe de personal. Y allá voy a ganar doble sueldo. No, yo como que mejor me quedo aquí, yo estoy amañado aquí. Eso pasa a veces en nosotros como cristianos. Nos quedamos ahí en ese retardo espiritual y no queremos avanzar. Pero cuando reconocemos que el Señor está por encima de cualquier nombre, de cualquier autoridad, de cualquier mando, de cualquier principado, eso me anima a mí a asegurarme más, a salirme de la rutina espiritual de donde vengo y enfocarme más en Él. Amén. Gloria al Señor. Lo que pasa es que a veces salirse uno del confort le cuesta, ¿cierto? Recuerdo que un hermano en una ocasión me dijo, hermano, yo he llegado a la conclusión que para que el diablo no lo ataque a uno, es mejor no consagrarse mucho, pero tampoco enfriarse mucho. Porque yo tengo la experiencia que cada vez que me consagro, cada vez que ayuno, cada vez que voy al programa, cada vez que hablo en lenguas, el diablo me ataca mucho. Entonces yo decidí que mejor no voy a volver a hablar en lenguas, no voy a más al ayuno, no voy a ir casi al culto, no me voy a consagrar tanto para que me dejen paz.
tranquilo, ya pertenece a Él. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Recuerda el mensaje a la iglesia de la Odisea? El Señor dijo, lo prefiero bien malo, bien impío, o lo prefiero bien consagrado. ¿Cierto? Pero ese término medio, no. Por eso hay que reflexionar. Yo espero que con esta enseñanza reflexionemos, todos aquí, incluyéndome, todos reflexionemos cómo estamos, hermanos, reconozcamos que Cristo es la máxima autoridad. Y si Él está por encima de todo principado, de todo nombre que se nombra, no en esto, sino también en el venidero, hermano, entonces, por eso es importante sujetarnos más a Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. Y dice que lo dio por cabeza, autoridad, gobernante, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién le dieron como cabeza sobre todas las cosas en la iglesia? ¿A quién fue? Cristo. Se la dieron a la iglesia. O sea que por encima de cualquier cosa, hermano, ve, hermano, en la iglesia, por encima de cualquier evento, por encima de cualquier programa, hermano, a veces nosotros hasta pecamos con eso porque queremos que el programa, y está bien que el programa quiera salir bien, pero a veces queremos es lucirnos nosotros, ¿cierto? Lucirnos y decir qué programazo, pero estamos desconociendo que Cristo está por encima de cualquier cosa en la iglesia. Él es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el principado, Él es el rey, Él es el Señor. Y a Él es el que darle la honra, la gloria y la alabanza. Si cualquier cosa que hicimos aquí salió bien, gracias a Él. Amén. Gloria al Señor. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted por qué se vino a esta primera escuela dominical con el frío que estaba haciendo y lloviendo? Usted había podido quedarse a la segunda, al de las 10, que ya había escampado y está saliendo el solecito. Porque el pastor dijo que si no estaba ahí que me va a quitar el cargo. No. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque usted está reconociendo el gobierno de Cristo sobre la iglesia. Está reconociendo la autoridad, la majestad. Y no importa el frío, no importa la lluvia, no importa la gripe, no importa, hermano. Y cuando reconocemos eso, hermano, entonces estamos sometiéndonos a Él. Gloria al Señor. A uno de los delegados del consistorio, algunos líderes religiosos le preguntaron: ¿por qué la iglesia de ustedes está en todo lugar? ¿Y por qué ustedes cada día crecen? Ahorita cuando pasó lo de la pandemia, ¿lo recuerdan? Después de la pandemia le preguntaron al líder del consistorio: ¿cómo les fue en la pandemia? Muchos muertos, ¿verdad? Dijo, sí, claro, muchos. ¿Y cuántos dejaron de asistir? ¿Cuántos se separaron de la iglesia? Danos una estadística, ¿cómo está la iglesia en este momento? Y el líder le dice: se murieron muchos por la pandemia, pastores, hermanos, muchos murieron en la pandemia. El Señor permitió que se fueran así, pero en la pandemia bautizamos gente, mucha gente. Y en la pandemia la iglesia creció numéricamente. Y ellos aterrados, diciendo: ¿cómo así? Si aquí tenemos estadísticas de algunas organizaciones evangélicas que se fueron al piso. Hay mucha gente que no volvió porque no se podía abrir el lugar de predicación. Y por las redes sociales muchos no se acogieron, se fueron. Pero esta iglesia que reconoce el gobierno de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, que reconoce el gobierno de Cristo sobre la iglesia, crece.
Gloria al Señor. Y en la Asamblea Nacional de Pastores que se hizo después de la pandemia, presentaron la economía, y fue una economía que se bajó bastante, pero pudieron cumplir con todos los compromisos económicos a nivel nacional e internacional en las obras misioneras. No tuvo que el consistorio de ancianos acudir a la iglesia y decir: hermanos, por favor, colectemos una ofrenda porque hay un misionero, hay una obra, o no nos alcanzó el dinero. No, hermano, alcanzó el dinero. Y entregaban la estadística de cuántas obras se abrieron. Gloria al Señor. Yo recuerdo que nosotros allí en la iglesia donde vinimos para acá, habían 2 lugares que íbamos a abrir, y preciso se nos vino la pandemia. Alcanzamos a abrir una. Y en esa semanita íbamos a abrir la otra cuando ya cerraron y no, se vino la pandemia. Y el pastor que venía para esa otra obra ya había entregado la iglesia allá donde él estaba pastoreando, y ya se había venido con el trasteo para acá. Y los directivos me dijeron: hermano, toca suspender la apertura de esa obra porque no nos dejan reunirnos, no nos dejan hacer cultos en ningún local, y para ir a sacar un local, no, hermano, hasta nueva orden. ¿Y sabe cuánto duró ese pastor sin iglesia? 6 meses. 6 meses, porque entregó la obra ya. Y los directivos y nosotros ahí con la iglesia orando, Señor, y pensando en ese pastor que no tenía iglesia. Pero ¿quiere que les dé una buena noticia? En esos 6 meses Dios no descuidó a esa familia pastoral. Siempre tuvieron sustento como si hubieran tenido iglesia. Vea lo bueno que es el Señor. Cuando uno reconoce el gobierno de Cristo, el gobierno de la autoridad de Jesús, hermano, Él no nos falla en nada. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes hasta les tocó a algunos dejar de trabajar por la pandemia? Pero el Señor los sostuvo, ¿cierto? A todos nos sostuvo el Señor. Así que si hoy estamos aquí es por Él. Es por Él. Entonces yo creo que en gratitud, cuando hay un corazón agradecido, hermano, entonces se sujeta al Señor y permanece en Él. Y dice que Él sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza, autoridad gobernante sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él lo llena en todo. Así que entonces esta iglesia, la iglesia del Señor, está protegida por esa autoridad. Por eso vale la pena serle fiel, hermano. Por eso vale la pena seguirle de verdad. No con una vida religiosa, sino con una vida de verdad sincera delante de Él. Que lo amemos de verdad. El Señor es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Oiga, qué bonito eso, ¿verdad? Saber que Él es la cabeza, que Él es la autoridad, que Él es el que nos gobierna. Pero aparte de eso, es nuestro Salvador. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Gloria al nombre del Señor. Lo que pasa es que cuando pasan los años, ese es el problema cuando nosotros nos conformamos, pasan los años y nos acostumbramos a la gloria de Dios. Nos acostumbramos a la presencia de Dios. Y como estamos respaldados por la presencia del Señor, nos conformamos. Nos quedamos quietos, reposados. Y Dios no quiere una iglesia reposada, sino una iglesia activa en la relación con Él. Más que activa en las actividades que se hacen en la iglesia, porque eso es el hacer, ¿verdad?
Pero al Señor le gusta más el ser de la iglesia, más que el hacer. Gloria al Señor. Y uno encuentra, y yo siempre digo, como decía el hermano Álvaro Torres, él decía, no es que esté en contra de algunos eventos que se hacen en la iglesia. Dijo, pero es que a veces le damos más prioridad al evento y al personaje que viene al evento que a Dios. ¿No le pasaba eso? Voy a poner un ejemplo. Si esta tarde dijera, hermanos, ¿y qué ha pasado? Creo que se nos acerca un culto de progresión del Espíritu Santo en estos días, ¿cierto? Se nos viene. Y si yo les dijera, hermanos, para que toda la iglesia, y eso ya ha sucedido, hermanos, para que toda la iglesia estemos ahí, traigamos a nuestros hijos para que reciban el Espíritu Santo, traigamos a los adolescentes, traigamos al que no ha recibido el Espíritu Santo, pero usted que ya lo recibió, esté aquí porque usted será beneficiado también. Pero si traemos un poco de atizones apagados, ¿cómo se enciende el fuego? Hay que traer otros que estén encendidos, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Otros que estén llenos del Espíritu Santo para que oremos por los que no han recibido el Espíritu Santo, invitando al Señor que sea el centro de ese evento, darle la prioridad a Él. Y entonces encontramos que vienen 30, 40, y a pesar de esos 30, 40, muchos reciben el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero si yo les dijera, hermanos, vamos a tener esa tarde progresión del Espíritu Santo y entonces va a venir el hermano Álvaro Torres a predicar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Vamos a tener aquí el hermano Álvaro Torres y él va a predicar en ese culto y vamos a hacer 2 cultos. Y es más, le vamos a meter vigilia hasta medianoche. ¿Qué cree que pasaría? Que todas las iglesias aquí cercanas se enteran de eso y sin que los inviten aquí llegan. ¿Sí o no? Y usted que no asistía a un culto en la tarde, aquí lo vamos a tener. Yo pregunto, ¿usted viene a recibir el Espíritu Santo o por qué viene? Estoy seguro que usted viene es porque viene el hermano Álvaro Torres y no se quiere perder la presencia del hermano ahí y de la enseñanza. Y está bien. Pero la prioridad entonces sería el hermano Álvaro Torres, no la presencia del Señor. Estamos invirtiendo las cosas. Y eso es lo que decía el hermano Álvaro Torres. Dijo, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo respeto los eventos, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces hay que traer el predicador internacional, hay que traer a fulano, a sutano. Y uno, bueno, mejor no me meto en problemas, para no dar nombres. Yo no encuentro que dice, hermano, es que vamos a tener un programa y queremos invitar a fulano de tal. Y hermano, hay que trasladarlo de por allá a una ciudad donde hay que traerlo en avión. ¿Cuánto vale el pasaje? Traerlo y regresarlo. ¿Cuánto vale la estadía? Aparte los viáticos. Digo, hermano, porque eso pega duro aquí. Y eso aquí la gente, si vienes hermano, eso aquí se nos va a llenar hasta las iglesias vecinas. Bueno, ¿cuál es el interés? ¿Que se nos llene este lugar? ¿Que vengan los hermanos de otras congregaciones? ¿O es el beneficio, el reconocimiento de la autoridad del Señor? Entonces mire que nos desviamos el enfoque. Y cuando eso pasa, oiga, el Señor a veces es tan bueno que hasta hace milagros ahí. O sea, como para que no pierdan el evento. Entonces, eso no estoy diciendo que eso está mal. No, lo que está mal es que nosotros cambiemos la prioridad. Le pongamos el reconocimiento al evento, le pongamos el reconocimiento a la persona o al personaje que viene a enseñar y dejemos la cabeza a un lado, dejemos la autoridad del Señor, el gobierno del Señor. Esta iglesia no se mueve sin Jesucristo, hermano, sin la presencia del Señor. No habrán sanidades, no habrán milagros, no habrán prodigios, no habrán salvos, no habrán redimidos sin la presencia del Señor. La prioridad es Él. Y si Él es la prioridad, démosle la prioridad. Ustedes recuerdan, hermano, en la iglesia primitiva, todo lo que se hacía allí, los milagros y prodigios, porque ellos le daban la prioridad a la cabeza, a la autoridad que es Cristo. Y ellos estaban sujetos a Él. Y cuando
Cuando uno está sujeto a Cristo, Él es el que hace todo. Él es el que hace todo. Es que cuando yo llegué a esa iglesia estaba así. Apenas yo llegué, mire, esa iglesia se fue para arriba. Cuando yo, hermano, ese programa nunca se ha hecho una conexión, pero cuando yo estuve de líder en tal comité, en ese comité hicimos un programa que eso se llenó. Gloria a Dios. Pero lo que hay que ver es los resultados. Hay que ver los resultados. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos milagros? Si yo le doy la prioridad al Señor y lo reconozco a Él como la máxima autoridad, hermano, Él es capaz de levantar paralíticos. Él es capaz de cambiar corazones. Él es capaz de cambiar, transformar, porque le estoy dando la prioridad a Él. Démosle la prioridad a Él. Ese aplauso fuerte para el Señor Jesús. Colóquese de pie, por favor. Yo no sé si alguien necesita de Él y quiere venir aquí adelante. Yo le invito, hermano. Dele la prioridad a Él. Cuando le damos la prioridad a Él, encontramos cristianos fuertes, llenos de fe, jóvenes, adolescentes, niños llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, que dicen, a pesar de que el mundo esté como esté, nosotros amamos y seguimos a Cristo y somos fieles. Gloria al Señor, porque cuando está Cristo en medio de la iglesia, hermano, hay cosas maravillosas. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Aquí han venido unas personas adelante. Yo invito a los servidores para que vengan a orar por ellos. Alguna necesidad traen, alguna petición traen. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor Jesucristo, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos para darte gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, por la bendición de tenerte como cabeza, como autoridad sobre la iglesia, sobre mi familia, sobre cada uno de nosotros. Gracias. Ayúdanos para aprender a estar sujetos a ti, Señor, en todo, como dice la palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo. En tu nombre santo, Señor Jesús, te lo pedimos, Señor. Mira estas personas que están aquí, que vinieron adelante. Cada uno de ellos trae una necesidad, una petición. Obra poderosamente en ellos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres el que gobiernas, tú eres el que mandas, tú eres la máxima autoridad, Señor Jesucristo. Glorifícate en medio de ellos, Señor Jesucristo, conforme a esa necesidad, conforme a esa petición, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo.